Muy buenas tardes a todos y a todas y gracias por vuestra asistencia a esta charla sobre autismo que nos va a ofrecer Amelia. Es una actividad que se ha organizado desde el Ayuntamiento con la colaboración de la Asociación Asprocon y también de la Asociación de Autismo de La Palma, con motivo del Día Internacional de la Concienciación sobre el Autismo, que se celebró el pasado 2 de abril y es una fecha clave, bueno, pues para concienciarnos, para sensibilizarnos sobre la importancia de entender, comprender y de apoyar a las personas que tienen este trastorno y a su familia. Hoy tenemos la suerte de contar con Amelia. Ella es mamá, ya la conocemos, de 2 niños, uno de ellos tiene el trastorno de espectro autista y nos va a hablar desde su experiencia profesional y también desde su formación, desde la formación que has ido adquiriendo con el tiempo. Esta conferencia va a tener 2 objetivos. Por un lado, el concienciar y sensibilizar a la sociedad en general, ya que todos tenemos un papel clave en el tema del autismo, en apoyar a las personas que lo tienen y a sus familiares. Y por otro lado, el ofrecer un espacio de confianza para escuchar a otras familias, para compartir experiencias a través de la vivencia personal de Amelia. Yo no me voy a alargar más, simplemente darte las gracias por tu generosidad, por querer compartir tu experiencia, tu vivencia, por querer intentar ayudar a otras familias. Pero es que no solamente afecta a los abuelos, a los hermanos, a los tíos, no. Afecta a todo el entorno, a vecinos, al colegio, porque esa persona que rehúye y mira y no quiere mirar, le está afectando. Pero claro, no es su responsabilidad, porque también tiene sus problemas, ¿no? Y su vida, y sus hijos, y su historia, está en paro, o yo qué sé, lo que sea. Tenemos siempre algún conflicto que nos preocupe, alguna cosa, una enfermedad. Entonces, como es algo raro, o distinto, o algo que puede chocar en algún momento, hay personas, otras no, que no quieren mirar. ¿Y sabéis quién era una de ellas? Yo misma. Yo antes de que llegara mi hijo a este mundo, yo, porque me tocaba emocionalmente, no miraba. Entonces yo hoy en día, ahora, yo no me puedo enfadar con una persona que no quiera mirar, porque me reconozco en ella. La honestidad también abre puertas, porque desde ahí es de donde se puede construir, desde esa honestidad, ¿no? Entonces, me parece importante puntualizar que ese movimiento emocional, evidentemente en la mayor magnitud se va a dar en madres y en padres, pero que el resto del entorno también es tocado y movido emocionalmente, porque además ves la complejidad, no sabes qué decir. Es muy complejo a veces, otras veces a lo mejor es un poco más fácil. O depende de la etapa vital, depende de la etapa de la persona con autismo, depende del proceso en el que esté la madre y el padre, de todo eso depende, ¿no? Por ejemplo, esto lo digo también para esa comprensión, ¿no? Yo, por ejemplo, he sido de mucho hablar. Yo todo lo hablo, demasiado, hablo de más. Hay otras personas que a lo mejor se cierran. Es más propio de los hombres incluso cerrarse que de las mujeres, pero indistintamente puede ocurrir a cualquiera. ¿Por qué? Porque es muy intenso lo que se mueve dentro. Entonces esto no lo digo para juzgar a quien se abra o a quien no se abra. Es otro elemento más de comprensión, porque aunque no pueda cambiar nada, tú no vas a mirar igual a una persona si sabe que a lo mejor está seria contigo, porque no es contigo, que es con la situación, que es que le sobrepasa. Y desde ahí nuestra mirada es distinta, ¿vale? Simplemente estoy dando pequeños datos para llegar a esas necesidades que queremos que sean atendidas, ¿no? Por el resto, por nuestro entorno cercano y por el resto, incluso por nosotros mismos como propios padres y madres, ¿no? Y siempre hablo de esto, ¿no? Del choque de trenes, ¿no? Que supone para una madre y para un padre que aparezca una discapacidad, en este caso una cosa tan compleja como puede ser el autismo. Sobre todo, yo hablo de mi experiencia, que ha sido un caso de mala evolución y de ir cada vez todo a peor, hasta que ya das con un recurso que, bueno, está bien atendido y tiene momentos buenos y otros que no son tan buenos, pero sabes que está recibiendo lo que necesita.
¿Por qué? Porque aquí influyen muchísimo las creencias y para mí eso es la base de todo lo que yo he aprendido. Traemos unas creencias inconscientes que están incrustadas en el cerebro primitivo y reptiliano que nos dicen cómo funcionar en la vida. Nos dicen lo que está bien y lo que está mal. Nos dicen qué es ser buena madre y qué es ser mala madre. Y como eso todo en la vida nos dice que tener éxito es estudiar una carrera universitaria o montar una empresa. Depende de dónde vengamos. En mi caso era estudiar, por ejemplo. En otra familia podía ser montar una empresa o seguir con la tradición familiar. Eso es el inconsciente familiar. Luego está el inconsciente colectivo, en el que la muerte en una cultura es llorar, llorar, llorar y tragedia y gritar, y en otra cultura se hace una fiesta. Son creencias. Ninguna es buena ni ninguna es mala. Pero si a mí tengo una creencia de que me dice que yo soy una buena madre si no me separo de mi hijo, si eso no lo saco, yo ahora estaría enterrada. O muerta en vida o lo que fuera. Y esto lo voy a repetir siempre que tenga un espacio donde repetirlo, porque condiciona mucho nuestras decisiones y lo que tenemos que hacer en la vida. Entonces me parecía importante puntualizarlo, ¿no? Los padres, una madre y un padre de una persona con autismo o autista, se enfrentan en realidad a lo que le puede pasar a cualquier otro madre o padre con otras cosas, pero en este caso me centro en lo que estamos hablando, ¿no? Se enfrenta al miedo, a la vergüenza, sí, a la vergüenza, sí. Yo he sentido vergüenza y ahora me doy cuenta que no quiero menos a mi hijo por eso. Pero es que es normal. Si yo misma no sabía qué significaba y qué estaba haciendo. Pero si yo esto no lo digo y no lo saco, hay una barrera más grande entre la otra persona y yo, que si lo digo y soy honesta. Aunque pueda resultar incómodo incluso, ¿vale? El miedo, por supuesto, porque la incertidumbre entre la crianza de un niño, de un hijo, sube mucho, porque sobre todo cuando es pequeño. Yo ahora tengo incertidumbre, pero ya es distinta, no es cuando había un diagnóstico abierto. Ya el diagnóstico de mi hijo está más delimitado. Y ese miedo puede ser muy paralizante, ¿eh? Y muy potente, muy potente. Porque en mi caso además es miedo a que pierda la vida, vamos, literal. Entonces cuando tú vives eso, no sé, a mí a veces me dices que no hablas mucho de Diego. Y yo recuerdo que una vez Diego se bañó en la playa y le picó un pez araña. Y yo nunca había escuchado eso del pez araña, pero visto había una plaga de peces araña en Mazagón. Y cuando fuimos al puesto de socorro se desmayó. Y yo, veneno, pez araña, desmayo, yo pensaba que el niño se me moría. Y luego me entró un ataque de ansiedad y digo, hay que ver, digo, que esto lo experimento, estoy muy acostumbrada a experimentarlo con Iván. Como los hermanos también tienen aquí, bueno, eso podríamos, ya te emplazo, Antonia, a que hagamos otra charla sobre los hermanos, ¿no? Porque es también muy importante. Por supuesto que nos enfrentamos a un estrés muy elevado, muy elevado en muchos casos. Yo ahora mismo no, la verdad. Tengo otro tipo de estrés o de preocupación, pero el estrés que yo sufrí durante el tiempo que estuve con mi hijo, yo ahora digo, ¿cómo pude? O familias que ahora contacto por redes y tal, que están en un momento malísimo, digo, Dios mío, de verdad, o sea, esto nadie se lo imagina. Nadie se lo imagina y claro, es que la ventana es la ventana. La ventana no te da respuesta, la ventana de la casa. Hay que ir a los cimientos. Luego os digo propuesta para los cimientos, que para eso también nos enfrentamos a no entender lo que le ocurre a nuestro hijo o a nuestra hija. Eso es lo peor, una de las peores cosas a las que nos enfrentamos en el caso concreto del autismo. Porque uno de los grandes problemas es la dificultad en expresar. En el caso de mi hijo, por ejemplo, su comprensión es mucho mayor que su expresión. Su expresión es casi, no es nula, porque nula no es para nada, pero no tiene un sistema, no tiene lenguaje oral, no tiene un sistema alternativo de comunicación. Por lo tanto, la frustración suya y la nuestra
Me faltaba poner la palabra frustración, no la he puesto, pero bueno, os la digo. Y todo esto que digo es que es importante que el resto que no lo tiene en su día a día lo sepa, porque así va a comprender mejor cuando se cruce con una madre por la calle o un padre. Por supuesto, la culpa. La culpa es que eso es una cosa que nos encanta, o sea, es adoración por la culpa. Como no somos capaces de solucionar lo que no podemos solucionar, porque la vida es así, pues entonces nos sentimos culpables. Yo me he llegado a sentir culpable hasta de haber parido a mi hijo, pero de forma literal os lo digo. Lo que pasa es que ahora lo digo con una ligereza que cuando yo tomaba conciencia, yo he llorado lágrimas de sangre. De yo decir, ¿cómo puedo sentirme culpable por parir a mi hijo? Que es puro amor en este mundo. Pero llegas a sentir, es muy inconsciente, esto es algo muy inconsciente. Nos enfrentamos a un agotamiento que eso a veces no está en lo descrito. Sobre todo hablo de casos complejos, ¿no? Pero incluso aunque no sean muy complejos, también ocurre, ¿no? Y nos enfrentamos a decisiones difíciles. Desde qué tipo de escolarización es la mejor, con las trabas que nos podamos encontrar del sistema educativo, a qué recursos es el más adecuado, a qué terapia, a si meto un protocolo de alimentación o no. Bueno, es un abanico bastante amplio. Podría seguir diciendo más cosas, pero lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Para mí esto es clave. La primera medida lo he estado diciendo durante todo el tiempo, que tenemos que ser capaces de llevar a cabo, es comunicar. Por una parte, reconocer, según también la fase en la que estemos, reconocer si en algún momento algo nos supera y expresarlo, decirlo, y que esto sea por ambas partes. Lo que decía antes, yo tengo la necesidad de expresar, estoy superada. A lo mejor nadie me puede arreglar nada, pero poder tener un espacio donde expresarlo. Porque es que lo que no se expresa te va matando por dentro. Y luego la importancia de que el entorno cercano también lo exprese. Mira, te veo sufriendo, pero es que yo no sé qué hacer. Yo no entiendo nada. Y además es que tengo este problema mío. Y yo ahora mismo que me gustaría a lo mejor poderte ayudar, pero lo que a mí me entra ganas de salir corriendo. Y aunque esto pueda parecer como muy duro, el decirlo, y esto es comprobándolo, o sea, yo ahora mismo lo estoy contando, pero yo lo he comprobado. Cuando tú expresas lo que hay dentro de ti, la barrera se quita. La barrera entre unos y otros se quita. A lo mejor no vamos a poder solucionar mucho, pero una comunicación real alivia muchísimo. Y que sea mutuo, que sea bidireccional, ¿no? No podemos pedir algo que no hemos comunicado con claridad y con honestidad, porque muchas veces vamos tan estresados, nos encontramos tan mal, que creemos que estamos contando las cosas bien, pero no lo estamos haciendo, porque vamos en automático, porque la vida no nos permite otra cosa en ese momento, ¿no? Y tampoco podemos ayudar o colaborar si no nos atrevemos a comunicar lo que nos está pasando. Pues mira, yo a lo mejor te puedo ayudar 1 hora a la semana. Esa hora, si tú me explicas qué puedo hacer para que tu hijo o tu hija, tú vete al gimnasio o vete a no sé dónde o a dar un paseo, pero desconecta que yo estoy al 100% esa hora con tu hijo o con tu hija, por ejemplo, ¿no? Entonces, como digo, la comunicación es súper importante. Una comunicación real va a traer entendimiento mutuo, y es que eso lo necesitamos. Yo no voy a proponeros pastillas mágicas, porque es que no hay. Esto es un proceso. Esto no es una cosa, mira, ya está, yo digo esto y qué bien, ya, no. Sobre todo en amigos y familiares, porque si hay una red de apoyo, todo es más liviano también, ¿no? El apoyarse mutuamente siempre alivia, ¿no? Y los amigos y los familiares podrán ofrecer lo que está a su alcance o no ofrecerlo porque no puedan.
pero ya hay una claridad. Al expresar, las malas sensaciones se disuelven, porque hablas desde tu corazón, expresando desde ahí. Para eso hace falta unas condiciones previas, evidentemente, porque si tú estás estresadísimo y con mucha preocupación y que no te da la vida para las actividades del día, expresando así, pues a lo mejor vas a expresar con enfado. Oye, y que si ocurre no pasa nada, que no pasa nada, que yo he estado enfadada mucho tiempo y me seguiré enfadando. Pero siempre teniendo un espacio de volver, de decir, me paro, ¿no? Y esto además que pienso a lo mejor que se lo estoy diciendo solamente, o que estoy pensando más en madres y padres, me parece muy importante que lo sepa el resto. No solamente las madres y los padres o el entorno más cercano. Yo estoy convencida de que el apoyo y acompañamiento emocional a los padres tiene que ser desde el primer momento y tiene que ser obligatorio, igual que nos dice el neurólogo, el psicólogo de atención temprana o quien corresponda, que tenemos que llevar a nuestro hijo a atención temprana o que tenemos que estimularlo con tal cosa o que tiene que ir a la piscina, pero no es obligatorio. Es como una recomendación. Bueno, no, es que no tienes que esperar a ver cómo está la madre o el padre, es que tiene que ser imperativo. Porque, de hecho, las últimas innovaciones en cuanto a terapias con personas autistas es una terapia global a toda la familia. No es ni siquiera esto. Es un profesional, que creo que en España hay poco, que la terapia es global. No es solamente, ya digo, una parte y la otra. Pero como mínimo, esto. Para mí, yo hubiera dado de verdad lo que no tengo por haberlo tenido cuando yo estaba en una situación de negrura y de espesura y de no ver, que es verdad que yo a lo mejor tenía un rato de decir voy a salir con las amigas o tal y servía, pero evidentemente no había algo un poquito más profesional, ¿no? Más adecuado a lo que nos está pasando, ¿no? Y como digo, debería estar cubierto por el sistema. No lo está. ¿Qué hacemos ahora? ¿Por qué no lo está? Porque faltan muchos recursos, ¿no? Claro, pero es que vamos a volver al marco en el que nos hemos situado antes. Es que estamos en un momento de cambio. ¿Quién más interesado que una madre y un padre para que tenga todos los recursos que nuestros hijos necesitan? Porque yo sé que mi hijo podría tener muchas más terapias de las que tiene. Y tengo que aceptar que no puedo dársela. Porque además lo tengo que dejar en una institución. Tengo dos opciones. Quejarme o, por ejemplo, estar aquí. O más cosas que se puede hacer. ¿Por qué nos pasa esto? Y he metido esto aquí porque, claro, podría ser lógico decir, a mí esto es un choque, yo esto no lo soporto, me voy al psicólogo, voy a buscar un grupo de terapia, pero claro, es que me duele mucho, entonces yo esto no lo quiero ni sentir. Yo he estado así mucho tiempo, evadiendo, porque duele mucho. Porque lo que más nos duele es un hijo o una hija. Y entonces sentir nos cuesta. También porque no hay espacios donde hacerlo. No suele haberlo. Por ese choque de ideas tan grande en nuestra cabeza de lo que es ser una buena madre, un buen padre, de lo que es el éxito, porque si mi hijo no va a estudiar y no me va a dar nieto, ¿quién es mi hijo? Y bueno, porque como decías, es un dolor muy intenso. Es muy intenso. Tenemos que tener tiempo para nosotros. Yo sé que yo decirlo ahora, decir, claro, es que tú puedes. Bueno, pero os prometo que yo en aquellos momentos de mi vida lo hubiera sacado. Y sabiendo lo que ahora sé, todavía más.
Vamos, sabiendo lo que sé, aquí me sale la vena modesta porque claro, es que yo no veía luz por ningún lado, entonces yo me pongo a buscar en muchos sitios. Me pongo a buscar años, un año, otro año, un mes y otro mes, porque no veía... Yo no quería pasar por esta vida solamente maldiciendo, o sufriendo o llorando. No creo que mis hijos se merezcan eso, ni mis padres, ni la gente que me quiere, vamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que para tener tiempo para nosotros, tenemos que tener mientras a nuestros hijos atendidos. Tampoco existe esto. Pero bueno, aquí estamos. Tampoco existe, ¿no? Bueno, puede existir, pero es muy complicado, hay que tener mucho dinero, por ejemplo, para buscar a monitores capacitados y vocacionales, porque tiene que haber vocación, yo lo tengo muy claro. Sin vocación yo no dejo a mi hijo con nadie, lo tengo clarísimo, vamos. Porque yo además no tendría vocación. Yo sé que a mí eso no se me da bien, porque tiene que darse, es que si no se da, no se da, no pasa nada. Entonces esto lo dejo aquí dicho claro. Antonia, te lo digo claro también, yo sé que tú me escuchas. Pero ahora yo también voy a dar alternativas, ¿no?, para que esto ocurra, porque es importante. Para mí es muy importante espacios de no juicio y de sostén, donde nos atrevamos o no, o queramos sentir el dolor, o donde queramos no sentir el dolor, donde queramos decir, hoy estoy sufriendo y me permito sufrir y voy a sentir esto que estoy sufriendo. Porque lo que no quiero es guardármelo, porque si me lo guardo me muero. Y tengo que sacarlo para afuera, tengo que decirlo, tengo que quebrarme ahí en dos y sacar esa mierda que tengo dentro, con perdón de la expresión. Llorar es lo más sano del mundo. Ahora, que vamos a dejar la mente un poquito quieta, porque si lloramos, diciendo hay que ver, ay, y una idea y otra idea, porque mi hijo, porque no sé cuánto, entonces ese llanto ya se convierte en un problema, por decirlo de alguna manera. Pero dejar que salga la emoción del llanto, eso es muy liberador. También espacios para reír, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque ¿sabéis qué pasa? Que muchas veces no nos atrevemos ni a reírnos. Porque yo tengo derecho a reírme. Todo esto son ideas que estoy así hablándolas porque están ahí en nuestro inconsciente muchas veces. ¿Vale? Por lo que lo digo así, un poco exagerado, para que me entendáis, no es que yo vaya diciendo esto. También para bailar, por supuesto para hablar y por supuesto para ser escuchada y escuchado. Sin juicio. Que todo es válido. Que todo lo que sienta una madre y un padre con un hijo autista es válido. Es válido sentirse sobrecargada. Es válido sentir que no puedes más. Es válido sentir vergüenza. Es válido sentir orgullo cuando ha conseguido un hito, aunque dure poco o no, por ejemplo. Y bueno, yo ofrezco esto, y Antonia también. Bueno, Antonia, la concejalía, el ayuntamiento, ofrecemos este servicio. Porque para mí es que yo creo en esto, lo digo desde la convicción absoluta de que esto funciona. Por eso es verdad que necesitamos el apoyo explícito de las instituciones públicas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Acordaros de la casa, de los cimientos y de las ventanas. Tampoco hay un margen de acción. Yo puedo hacer dos cosas: quejarme o hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y ahora retomamos. ¿Qué necesitamos de las administraciones? Agilizar y simplificar trámites, porque eso nos complica muchísimo la vida, muchísimo, muchísimo. Por supuesto, más inversión pública, por supuesto, ayuda económica. Los gastos, es que eso es una cosa que es un pozo sin fin. Recursos para el día a día. Cuando hablo de recursos para el día a día, pues puedo hablar de monitores formados y preparados, por ejemplo, o de espacios públicos especialmente acondicionados, ¿no? Y iniciativas con alma. ¿Qué son iniciativas con alma?
Pues yo hablo desde mi experiencia, porque mi hijo en las instituciones que ha estado, el precursor ha sido siempre una persona con una vocación amorosa, de ayudar a personas con discapacidad intelectual o con graves dificultades. Y eso es muy importante. Puede haber un lobby empresarial detrás, pero que quien lleve la iniciativa tenga una vocación muy clara de lo que está haciendo. Y para mí, como madre, esto es muy, muy importante, evidentemente. Ya que no lo puedo cuidar yo directamente, pues... Y hay personas así, ¿eh? De hecho, ya digo, el centro en el que estaba mi hijo en Málaga y en el que está ahora en Granada, tiene nombres de 2 médicos. Bueno, el de Málaga no. El de Málaga tiene otro nombre, pero el precursor fue un psiquiatra. Entonces, necesitamos, tanto de administraciones como de instituciones públicas y privadas, ser escuchados. Es muy importante ser escuchado. Es muy importante ser escuchado por las instituciones, es muy importante ser escuchado por todos los colectivos, que lo digo ahora también, porque de esa manera podemos colaborar y podemos crear. La creación es lo opuesto a la queja. Yo me puedo quejar de que en la ventana la técnico de la dependencia no me da solución, pero es que yo entiendo que esa mujer no me puede dar solución. ¿Qué va a hacer ella? Si no puede, se saca un centro y me lo planta aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Crear. Y para crear y tener tranquilidad para crear, es importante pararse. Por eso a mí el tener espacio donde estar y contenernos mutuamente es tan importante, porque si no paramos, no vamos a salir de la queja. Y aquí habla la primera quejica del mundo, vamos, que no... Pero no podemos salir de la queja desde ahí, ¿no? Y lo necesitamos de todos los colectivos para colaborar y crear, que se nos escuche. Necesitamos de una hermandad que diga qué hay que hacer para formar a 10 monitores en este pueblo. Que los vamos a formar con dinero de nuestra hermandad. Es una iniciativa, ¿no? O un club deportivo que diga vamos a hacer tal actividad deportiva para recaudar fondos para esta necesidad que me ha expresado Asprocon y Autismo Condado, que es, a mí se me viene mucho lo de los monitores, porque si no tenemos tiempo para nosotros y podemos dejar a nuestros hijos con personas capacitadas, no nos vamos a dar ese tiempo. O iniciativas para profesionales que atiendan a los padres. Hay que crear. El dinero es actividad y movimiento. Yo se lo voy a pedir al ayuntamiento, yo se lo voy a pedir a la Diputación, yo se lo voy a pedir a la Junta de Andalucía y a la Caixa. Pero también se lo voy a pedir a los colectivos de mi pueblo. Evidentemente quien resuene, esto no es una obligación. Pero claro, ¿qué pasa? Que si no conocemos la realidad, tampoco se puede implicar a nadie, ¿no? O sea, esto no es aquí ahora, venga, ya pongo en el compromiso. No, se trata de explicar las necesidades que tenemos y a lo que nos enfrentamos en nuestro día a día, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a ayudar? ¿Cómo el resto nos va a ayudar? Y para cambiar la estructura de los cimientos, tenemos que empezar a crear cimientos nuevos. Monitores, espacios, profesionales, que ya estén existiendo. Entonces podremos cambiar los cimientos. Pero si yo me quejo siempre en la ventana de la dependencia o en la ventana del APT, ¿qué solucionamos? Algo, seguramente. Pero desde otro punto de vista podemos hacer más. Y nos vamos a lo que decía al principio. Es que nos ha tocado ser protagonistas, nos guste o no. Podemos mirar para otro lado y es completamente legítimo. Porque yo a lo mejor puedo ponerme aquí porque no tengo a mi hijo en mi casa. La verdad. Si no, a lo mejor no estaría aquí. O sea, esto no es una obligación, y esto es abrir un poco a otra percepción. Que puede gustar, puede que no, pero bueno, yo
la ofrezco con mi mejor voluntad, ¿no? Y pues como digo, me parece muy importante esta parte, ¿no? de que salimos de la queja cuando nos ponemos a crear cosas nuevas y cuando hay colaboración mutua, porque ciertamente los recursos no son finitos, los recursos están, solamente hay que buscar la manera, hay que crear la manera, pero eso se hace con tiempo, con dedicación y con conocimiento. Por eso la importancia, ¿no?, que os decía antes, de conocer a lo que nos enfrentamos. La última de las libertades humanas es elegir tu actitud ante cualquier circunstancia. Esto lo decía Víctor Frank, que es un médico que estuvo en varios campos de concentración, que sobrevivió y que él decidió que su vida tenía sentido porque podía ayudar a las personas que estaban allí, ¿no? Para mí es eso, es entender que, fijaos en la percepción que yo os propongo. Mi hijo, sin ofrecer lo que la sociedad demanda, funcionalmente, no produce, recibe todo lo que necesita. Aunque no podamos salvar sus síntomas, como yo quisiera como madre. Pero él, solamente por ser, es atendido. A mí me parece revolucionario. No sé si podéis verlo, pero vamos a una sociedad encaminada con una gran dependencia, dentro de personas mayores, de enfermedades en la tercera edad, que yo no sé, pero yo me quedo un poco sorprendida de cómo va avanzando la sociedad en ese sentido. Y es cierto que los diagnósticos, en concreto de TEA o de cualquier otra cosa, pero de TEA en concreto, es llamativo, ¿no? Cómo suben los casos, los diagnósticos, no sé ya si por un mejor diagnóstico o porque ciertamente nacen más personas que acaban apareciendo un trastorno del espectro del autismo, ¿no? Pero yo veo que la sociedad va muy encaminada ahí. Entonces, vamos a crear que hasta se puede generar mucha riqueza desde ahí, ¿no? Y vamos a colaborar entre todos con ese conocimiento previo y con vamos a pararnos las madres y los padres para darnos un espacio, para ponernos mejor y para crear. Porque nos ha tocado vivir un momento histórico y social en el que, nos guste o no, se nos llama a ser protagonistas. Aunque no nos guste, porque a mí no me gustaba nada. Yo siempre he querido pasar súper desapercibida, vamos. Pero el amor, al final, porque es el amor lo que te mueve, es lo que me hace también estar aquí, ¿no? Yo no puedo estar en el día a día con mi hijo, pero sí puedo poner mi granito de arena para promover el cambio, para pasar de la queja a la creación, desde la colaboración. Me ha salido casi un pareado, ¿no? La verdadera transformación social comienza en la conciencia individual. Deepak Chopra, que yo creo que más o menos nos suena a todo, que es un conocido mentor. Y entonces, esa es mi propuesta, ¿no? Porque, como os dije al principio, lo que necesitamos lo sabemos, ¿no? Que puse ese mapa al principio de necesitamos comprensión, necesitamos inclusión, necesitamos empatía, solidaridad. Sí, pero todo el mundo tiene sus problemas, todo el mundo tiene sus circunstancias, y muchas veces la falta de comunicación es la que provoca pues que todo no vaya lo bien que podría ir. Y cuando tú te implicas en algo que te mueve, te sientes mejor, ya sea de manera directa porque te atañe a ti, o de manera indirecta como parte del colectivo en el que vivimos, ¿no? Y bueno, en definitiva, esa era mi propuesta. Muchas gracias. Y estoy abierta a que comentemos un ratito lo que os parezca, porque
A mí me encantaría, pero bueno, lo que queráis. Gracias. No sé si queréis comentar algo. Yo voy a romper el hielo, a ver si después te van animando. Primero hay que darte las gracias, porque hay muchas maneras de desnudarse y tú aquí pues lo haces. Gracias. Y lo has hecho otras veces, y escucharte pues la verdad es que es un verdadero placer. Muchas gracias. Y sobre todo porque, bueno, lo que has dicho, la reflexión de una persona que supuestamente no aporta nada a la sociedad y la sociedad se lo da todo, yo creo que bueno, que entre tanto desastre en este mundo, a mí se me ha encendido un poquito la luz y he dicho, es que es así, es verdad, y me hace creer un poco más en la humanidad. Y entonces ya por eso me voy a ir hoy de aquí más contenta si cabe. Cuando has dicho el tema de crear, yo aquí veo muy importante lo que es movimiento asociativo, ¿no? Porque en cualquier circunstancia que tú te encuentras en tu vida, cuando es diferente, cuando es un problema, Sí, voy a utilizar sí. las palabras que... Claro. Las palabras de verdad, como tú has dicho, que la verdad siempre... Cuando es un problema, cuando es... Tú nunca vas a saber cómo enfrentarte a él. Entonces, el movimiento asociativo es clave en esto y en cualquier enfermedad, en cualquier problema. Un sitio donde tú llegues y ya te estén dando una hoja de ruta de lo que tienes que hacer, de dónde tienes que ir, a qué tienes derecho, de qué tienes que solicitar, porque tú ahora ves muchas carencias, pero la persona que empieza ve todo carencia, o sea, no tiene ni idea de absolutamente nada. Y bueno, en definitiva lo que te quiero es dar un poco las gracias y eso, a animar a ese movimiento asociativo, que es lo que mueve, lo que crea. Al final siempre están detrás las asociaciones y los que los mueven. Y cuando has dicho que los actores, pues verdad es que los actores al final son los padres de esas personas, claro, que se tienen que implicar y vivirlo pues desde dentro y moverse y saber que esa va a ser tu vida. Y a partir de ahí, pues... Claro, la complejidad es esa, que no hay tiempo, que hay mucho estrés. Por eso el llamamiento también al resto de la sociedad, ¿no? A que colabore, ¿no? Porque si no, verdaderamente he querido desarrollar un poquito a lo que nos enfrentamos los padres, desde mi visión, por supuesto, no, pero claro, es que hace falta que alguien al principio pueda tirar un poquito de ti. Sí, porque es muy complejo. Es un diagnóstico y tú te vas para tu casa con el problema y es como el vacío. Sí, entonces solamente que alguien te diga, pues por aquí, por allí, te tienes que enfrentar a esto, puedes ir aquí, sí, encontrar los recursos poco a poco. Sí, sí. Y el hecho ese de darse un espacio de tranquilidad para desde ahí que nos surja la imaginación de decir, ¿qué puedo yo inventarme para que esta carencia, que es estructural y que quiero cambiar, pero no puedo cambiar para mi hijo de un día para otro, cómo puedo ir modificándola, ¿no? Y otra cosa que me voy también, que me ha parecido muy interesante, el tema de los monitores especializados, lo importante que son, porque ese tiempo que se pide para los padres, para las madres y para los padres, sin ese monitor especializado es que es prácticamente imposible, porque los padres es como... si no lo entiendo yo, ¿cómo lo va a entender mi madre? Si no lo entiendo yo, ¿cómo lo va a entender mi amiga? Sí, pero ahí, mira, has sacado una cosa importante, que es el control que creemos que tienen, que nosotras, las madres, somos las que mejores lo hacemos del mundo. Yo el otro día lo hablaba con una madre de Guadalajara, que lo está pasando muy mal, y se lo decía, digo, yo soy quien más lo quiere, pero yo no soy quien mejor lo hace. En mi caso, ¿eh? No puedo, porque si me pongo a llorar cuando se está autolesionando, a lo mejor sí tengo que estar con él un rato y fundirme con él en ese dolor de ese momento, porque eso sana también. Pero yo no puedo estar 24 horas con una persona que se autolesiona y que no sé qué le ocurre y que veo que está sufriendo cuando se pone así, porque yo soy su madre. Simplemente por eso. Hace falta ese desapego emocional, ¿no?
Sí, pero si tú sabes ya de antemano que lo deja con un monitor especializado. Claro, ya yo me he ido al caso extremo, sí, pero sí. si Es tú... como ya la tranquilidad. Claro, la es un poco tranquilidad total no va a existir, pero... Claro, es un poco soltar, un poco Eso. decir, tengo que hacer mi parte de decir, voy a soltar que no va a pasar nada, pero sabiendo que lo estoy dejando en buenas manos. Y es verdad que hace falta una formación, vamos, compleja o, vamos, cualificada, porque muchas veces pasa eso, que es que no saben, y no es que no quieran, es que no saben. Y otra cosa que se me va viniendo a la cabeza cuando has dicho lo de, por ejemplo, decir las necesidades, ¿no? Como tú has hecho aquí, es decir, pues esto existe, esto hay, y hay muchas opciones de ayuda. Cuando has dicho, por ejemplo, el tema de las hermandades, ¿no? Pues es verdad, a mí me consta que hay obras sociales que hacen, y bueno, es verdad que no se pide, pero bueno, se dice, se puede ayudar de tantas maneras que... O sea, claro, esta podría ser una, ¿no? puede ser de muchas formas, Esta además. podría ser una, Y- igual que hay otros 20.000 motivos. Sí, porque- y todo seguro, todo tan variado, interesantes tan- y maravillosos. ¿Qué pasa? Que en nuestro caso hay mucho silencio también. Es un tabú. De las madres y los Es un padres, tabú. claro, y entonces eso hace que el resto de los colectivos no se puedan acercar por el desconocimiento, ¿no? Entonces, si lo hablamos, si nos atrevemos a hablarlo, luego ves que no pasa nada, si todos somos de carne y hueso. A todos nos pasa lo mismo, a todos los seres humanos nos pasan las mismas 4 cuestiones básicas. Lo que pasa es que unos vivimos una circunstancia y otros vivimos otra, pero todo es lo mismo, todos sufrimos, todos lloramos, todos reímos, todo... Sí, pero ante eso siempre hay un tabú que no queremos. En este caso hay mucho y tabú. muchas veces lo que se ve, y yo siempre digo una frase que los problemas que se ven no tienen por qué ser los más graves, que muchas veces los que no se ven Bueno, ¿sabes? claro. son mucho más graves. Entonces cuando Claro, hay muchas cosas que están ocultas, ¿no? O sea, porque es que venimos de esa foto. Es que eso a mí me parece, para mí es muy significativo, el cambio tan grande que estamos haciendo. Y entonces, claro, nos ha tocado este momento, a lo mejor dentro de 100 años, de 50, las cosas son de otra manera. Porque es que hablamos, queremos inclusión, pero si no conocemos, si no nos atrevemos a hablar con claridad, con honestidad, porque nos da vergüenza, culpa, porque es muy duro, si no lo juzgo eso, el sentirse mal por lo que nos ocurra. Pero hay un momento en el que se pueden hacer cosas, y si el momento de una madre o de un padre es estar en negación, hay que respetar ese momento, pero también puede ser acogido ese momento. Lo que pasa es que para que sea acogido hace falta recursos, tiempo, monitores, espacio. la familia La familia, claro, es muy importante. claro, pero a veces pasa en lo que he dicho al principio, que la familia a veces hace así. Pero cuando tú entiendes que hace así, porque hay dolor en realidad, algo cambia, aunque sea poco. Sí, pues yo tengo mi nieto tiene la suerte de que tiene una familia Que apoya a sus padres. que apoya a mi hija y lo que tú estás diciendo, que mi hija tenga su espacio y su vida y pueda Claro, desconectar un poco. es muy Pero importante. hay personas que no tienen esa suerte, entonces tienen que recurrir a lo que estáis diciendo de monitores y de... O que a veces sea tan complejo que no puedes dejarlo con un familiar, también puede ocurrir eso. Depende, hay muchos casos, Hay muchos casos que pero bueno, la implicación de la familia es importante. El apunte que yo he querido hacer antes es que a he veces... aprendido en estos 3 años que mi nieto le diagnosticaron el autismo y lo que me queda por aprender. Y Sí, además, que quiero aprender. porque Los quiero abuelos. ayudarlo. Y a mi hija. Qué bonito. Qué bonito, Sí, ¿verdad? Sí, Qué bonito, hija. Y además a mi hermandad se lo voy a decir. Yo pertenezco a una hermandad de penitencia y se lo voy a decir lo que aquí se acaba de decir ahora. Dentro de nuestros recursos, a ver qué se puede hacer. eso es creación Exactamente. y no queja. Que de verdad que quien más se queja del mundo soy yo, ¿eh? Porque hay momentos que te superan y tú tendrás también momentos como madre y como abuela, porque yo tengo a mis padres que sé lo que han sufrido. Pero
algo te mueve por dentro, que es el amor, no hay otra cosa. Si al final una persona, yo creo que cualquier persona con una discapacidad intelectual o lo que sea, o lo que viene es a que te des cuenta que lo único que existe es el amor. Incluso el que está enfadado contigo, se enfada porque te quiere. Si no, le da igual. Pues sí. Pues muchas gracias por lo que has contado, porque a mí me... Pues se merece un aplauso. No, Sí. Sí, sí, es verdad. de hecho mi hija no está aquí porque está en la terapia con mi niño. Claro, Digo, o vas tú o voy yo. Pero hay que ir. muy bien. Hay que ir. Esa es la- Hay que seguir avanzando y hay que seguir Es eso, es que... formándonos y hay que seguir para adelante. Claro, cuando logras por un rato, aunque sea, salirte un poco de tu historia personal, que es lo que yo quería también haceros, ¿no? Un poco de poneros ese marco para que nos demos cuenta el momento que estamos viviendo y que esto es granito a granito. Esto no es, por desgracia o por lo que sea, no es una cosa que consiga de un día para otro, o ni de un año para otro. Pero las voluntades aparecen, las intenciones, buenas intenciones aparecen. Y tiene que ser quien le resuene, o sea, esto no es una cosa... Pero al final, pues van apareciendo cositas. Y nuestras necesidades, el título que le puse a la charla, yo lo encamino por ahí, más que por decir lo que ya sabemos. Que lo dije al principio, si ya sabemos que necesitamos solidaridad, empatía, comprensión, lo sabemos. Pero ¿cómo podemos llevarlo a cabo en un contexto social? Porque somos seres sociales. Cuando hay tantas cosas que nos callamos, por dolor, por todo esto que hemos hablado, ¿no? Pues al final es expresándolo y... Luchando, como hicieron esos negros que tú dices, Claro, y poco a poco yo creo que la sociedad será un poquito más humana. hombre, hemos avanzado mucho en realidad. Sí, Lo que sí. pasa es que nos queda todavía mucho que hacer. Exactamente, claro. Y yo deseo, tengo esperanza de que todo vaya avanzando Claro que sí. y que la gente tome conciencia. Yo, para mí, mi forma es esta. Habrá muchas más, seguro. Seguro. Pero bueno, hay que ir dando pasos. Y si no es por aquí, es por allí. Y si veo que pues, esto no funciona, pues podemos ver otra cosa, ¿no? Y la fuerza que saca una madre de yo decía, Dios mío, ¿cómo va a tirar para adelante mi hija? Porque mi hija no la veía yo. Porque menos, quien... Ella fue madre muy jovencita, un 21 años. Y pues el niño se lo diagnosticaron hace 3, pues tendría 23 o 24 años. mi hija. Y yo decía, Dios mío, mi hija, pues es una guerrera. Sí, sacamos una fuerza que yo no sé de dónde sale. Lleva todo lo de su hijo por delante de una manera impresionante. Además yo se lo digo a ella, que me siento muy, muy orgullosa de ella. Eso también es muy Muy importante. orgullosa de ella. Pues lo estás haciendo muy bien. La verdad. Y por otro lado tengo lo mejor del mundo, que es mi nieto. Hombre, claro. Es que quien le toca de Yo cerca... no lo cambiaría por, vamos, Mm. tal como es. Es que ya has dicho, como estés cerca te Tal como toca. es. Amor, amor. Sí. Tal como es, yo no lo cambiaba. Y eso no quiere decir que no haya momentos malos y que... Porque, ¿sabes? Es un poco darle la vuelta a la percepción. Yo no voy a dejar de llorar ni de sufrir por Iván, No, no, pero cuando estoy con él y se ríe, pues tú también. en ese momento no hay nadie en la tierra que sea más feliz que yo. Pero es que es de verdad. Sí, sí. Y eso no me va a evitar que luego sufra o llore, pero es decidir cómo vemos la vida, ¿no? Y esto puede aplicar a cualquier circunstancia, en realidad, de la vida. Cualquier circunstancia. Así que... Bueno, ¿alguien más se anima? Yo. Venga, Isabel. Te me ha gustado tu sala.
Muchas gracias, cariño. Un besito. Bueno, pues si nadie más quiere decir nada, pues por mí. Bueno, no sé, que yo como no, si no hablo nuevo. yo te voy a decir que cuando has dicho de dónde venimos, no hemos hablado muchas veces nosotras, ¿no? Cómo la sociedad vamos evolucionando y afortunadamente pues existen estos hijos nuestros que vienen y traen ese mensaje del que tantas veces hemos hablado y tú también nos has enseñado porque lo has expresado muy bien en tu libro. Y bueno, igual que vamos evolucionando, antes no había esa creencia ni el pensar que hacían falta monitores especializados, Claro. pero cómo nos va llevando la necesidad y cómo vamos viendo que podemos mejorar sus vidas y las de sus familias, las de sus padres, las de sus hermanos, las de sus abuelos, y la de ellos mismos principalmente también. Así, entonces, como, no sé, llevo 26 años en este trayecto de mi vida en el que he tenido la suerte de convivir, ¿no? con una persona con discapacidad y evidentemente, aparte de todo el amor, de todo lo que ha dicho antes Rocío, ¿cuál es tu nombre, mi alma? Patricia. Patricia. Pues todo eso, es que ya todo eso te hace darte fuerzas para, y como tú dices, y llamando a esas ventanas que tantas veces están cerradas y no por falta de voluntad, incluso, pero sí que hace falta, como tú dices, mover esos cimientos y cambiar la forma de actuar. Yo creo que tenemos mucha suerte aquí en La Palma de esto, que estés tú y te hayas echado adelante, Meli, porque es verdad, porque nos echamos adelante, por ejemplo, encabezando una asociación y hacemos siempre lo mismo y no se puede hacer lo mismo, porque si hacemos siempre lo mismo, obtenemos los mismos resultados y estamos parados, hemos tocado un techo absurdo y hace falta eso. Claro, es que si una cosa no funciona, Claro. al final ves que no funciona como necesitas, hay que buscar otra cosa, hay que echarle imaginación. Necesitamos lo que tú estás hablando y necesitamos un espacio donde tú tengas esa libertad de poder hablar con personas que te están entendiendo porque están viviendo el mismo. Claro. Y algunas hemos pasado ya por esa etapa, otras están llegando y nos podemos ayudar entre unos y otros, y de eso se trata la vida, ¿no? Si no vives para servir, no sirves para vivir. Eso es así. Mira, mi hija. Es que tiene todo el arte, vamos. Muchas gracias, Regla. Yo, vamos. Enhorabuena, Amelie. Una vez más. Muchas gracias. Gracias. Yo, mira, ni me he dado cuenta de hablar de que tengo ahí mi libro. Oye, sí, porque estoy tan volcada en esto, pero es verdad que mi libro, pues, quien quiera lo puede adquirir, ya mucha gente de aquí lo tiene, y al final de cuentas eso, es reflexionar sobre lo que he dicho, básicamente, ¿no? Sobre lo que en el fondo hay, ¿no? Y cómo un viaje de una trayectoria marcada por mucho sufrimiento, por mucho dolor, al final es para reconectarte con lo que de verdad es y siempre está. Sí. Por debajo de todo, de una persona enfadada, de una persona malhumorada, de una persona, de una familia que tú veas que por debajo de todo eso, todos queremos lo mismo, amar y ser amados. Todos queremos lo mismo. Y parece que al decir estas cosas es como decir, no sé, no, esto es lo que todos queremos, si es lo básico del ser humano, ¿no? Y al final, cuando lo reconoces porque alguien lo dice, te quedas como diciendo, uff, qué tranquilidad, porque si es que es verdad. Una fiesta, ¿para qué? Para compartir, para disfrutar, para ver al amigo de no sé qué, a la familia. Aquí, por ejemplo, en La Palma, que hay fiestas y que la gente se echa mucho a la calle, ¿no? Con las fiestas. Tiene ese objetivo, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido mucho conflicto con las fiestas, pero como yo no podía participar de ninguna de ellas, me he quedado un poco ahí. Yo me he llevado mis años también muy tapada, muy encerrada, muy... Te
pero es lógico. Sí, sí, claro. Por eso digo que no se trata de que ahora estemos... ay, pues yo es que siento el amor y siento el dolor. Yo estoy hablando un poco ya toro pasado de cosas, pero que hay que estar donde hay que estar. Si lo que toca es llorar, hay que llorar. Si lo que toca es enfadarse, hay que enfadarse. No se trata de ignorar o de decir ya yo esto lo entiendo y ya no. No, pero bueno, la primera parte es darlo a conocer todo, ¿no? No callarse, no, porque lo que nos mueve es grande, es muy grande. Así que... Mary, yo solamente quería darte las gracias, por A ti. supuesto, por esta charla que creo que nos ha gustado a la gente de sabiendo un poquito más sobre el trastorno del espectro autista. Comunicar también a todas las personas que están aquí que vamos a seguir contando con ellas, ya nos hemos reunido, ¿verdad, Mary? Y a partir de septiembre va a haber estos encuentros para toda la persona que quiera acudir, no solamente de familiares, de toda la persona que se quiera seguir informando sobre lo que significa este trastorno y cómo hay que tratarlo o cómo podemos ayudar, pues a partir de septiembre vamos a tener este tipo de encuentros con ella. Así que... Eso es, ya iremos viendo exactamente la forma y todo eso, pero sí que es verdad que el compromiso del ayuntamiento está y yo súper agradecida porque bueno, sí, es necesario. es necesario Es también y importante la asociación, no sé si es la idea de la asociación. Sí, ahí está. Sí, ¿no? Es que Sí. no veo siempre. También, bueno, poner en marcha también la asociación y juntos, pues... Estamos ahí, estamos ahí. Claro, el poder pedir subvenciones, poder... claro, sí, sí. Entonces, Las asociaciones es verdad que tienen ciertas ventajas, para eso Claro, existen. las ventajas Sí, sí. de poder pedir subvenciones, de llevar a cabo proyectos y que sean subvencionados, eso es importante también. Claro. ¿no? Que a ver si entre todos, instituciones, asociaciones y personalmente cada uno, tenemos que estar todos para echar una mano, por supuesto. Claro, como querer es poder, como dice el refrán, Efectivamente. y para querer hay que conocer. Así es. Esto me lo he inventado yo, tú. Así es. Bueno, pues gracias, Antonia, la verdad, porque he tenido siempre las puertas abiertas y siguen abiertas. Me llega el tema, la verdad. Sí, sí, lo sé también que te interesa. La específica y hice el proyecto sobre autismo y me llega mucho el tema. Yo súper agradecida y esperamos seguir con esta trayectoria. Claro que sí. Pues ese movimiento de verdad que nos va a cambiar mucho. Claro, hombre. Creo yo, para lo que tenemos entre manos. Seguro que sí. Gracias. Yo creo que sí. Gracias, Regla. Muchas gracias, Meli. Gracias a vosotros. Bueno, voy a quitar esto.